En la historia universal existen regiones y pueblos que con el paso del tiempo han quedado envueltos en el olvido o en la confusión. Uno de los casos más notables es el de Tartaria, un nombre que durante siglos designó vastas extensiones del norte y centro de Asia. En mapas, crónicas y documentos europeos de los siglos XVI al XIX, Tartaria aparece como un territorio inmenso, cubriendo zonas que hoy pertenecen a Rusia, Mongolia, China y Asia Central. En este vídeo examinaremos qué fue realmente Tartaria, su origen histórico, su representación en la cartografía y las razones por las que desapareció de los mapas. No desde el mito ni desde la especulación, sino desde la evidencia documental e histórica disponible. El término Tartaria o Tartari surge en la Europa medieval para referirse a las tierras habitadas por los pueblos túrquicos y mongoles al norte del mundo islámico y al este de Rusia. Durante las invasiones mongolas del siglo XIII, los europeos comenzaron a usar el término de forma genérica para describir a los pueblos que provenían de más allá del río Volga. En la época, el conocimiento geográfico europeo sobre Asia era limitado, y el nombre Tartaria se convirtió en una etiqueta amplia, no en la designación de una civilización unificada. Así, Tartaria no fue un imperio único, sino un conjunto de territorios vastos y heterogéneos, habitados por pueblos nómadas y sedentarios con diferentes lenguas, religiones y estructuras políticas. Entre los siglos XVI y XVIII, los cartógrafos europeos comenzaron a representar con más detalle las regiones asiáticas. En los mapas de Gerardus Mercator, Abraham Ortelius y otros geógrafos, Tartaria aparecía dividida en secciones: Tartaria moscovita, Tartaria china, Tartaria independiente y Gran Tartaria. Estas denominaciones reflejaban la visión europea de un territorio extenso pero mal definido. En muchos casos, los cartógrafos no disponían de información directa y rellenaban espacios en blanco basándose en relatos de viajeros, comerciantes y misioneros. Con el tiempo, los avances en exploración y la expansión del Imperio ruso fueron reemplazando el término Tartaria por designaciones más precisas, como Siberia, Mongolia o Asia Central. Bajo el término Tartaria convivían distintos pueblos: turcos, tártaros, mongoles, uigures, kazajos, kirguises y muchos otros. Estos grupos compartían, en general, una tradición nómada basada en la ganadería y en la movilidad de los clanes. Algunos establecieron estados poderosos, como el Kanato de Kazán, el Kanato de Crimea o el Imperio mongol, que en su apogeo abarcó desde el Pacífico hasta Europa del Este. En la cultura material de estos pueblos encontramos una notable sofisticación, artesanía en metales, tejidos, arquitectura de madera y una rica tradición oral de poesía e historia. Lejos de ser una civilización desaparecida, los pueblos de la llamada Tartaria evolucionaron e integraron sus identidades en los estados modernos de Asia Central. A partir del siglo XVI, la expansión del Imperio ruso hacia el este transformó radicalmente la geografía política de Eurasia. Las conquistas de Iván el Terrible y sus sucesores incorporaron progresivamente las tierras que los europeos llamaban Tartaria. Con cada nueva expedición, los topónimos locales fueron reemplazados por nombres rusos, y la palabra Tartaria perdió su función geográfica. A finales del siglo XVIII, el término había caído en desuso en los documentos oficiales, aunque aún persistía en los mapas occidentales por simple inercia cartográfica. En tiempos recientes, el nombre de Tartaria ha resurgido, pero no como categoría geográfica, sino como tema de teorías pseudohistóricas. Algunas interpretaciones contemporáneas presentan a Tartaria como una civilización avanzada borrada de la historia, supuestamente poseedora de tecnología superior o conocimientos ocultos. Sin embargo, no existen pruebas arqueológicas, lingüísticas o documentales que sustenten estas afirmaciones. Los documentos históricos demuestran que Tartaria fue un término geográfico flexible, no un imperio perdido.
El resurgimiento del mito responde más a la fascinación moderna por las historias alternativas que a la evidencia científica. Para los historiadores, el interés en Tartaria reside en cómo refleja la evolución del conocimiento geográfico europeo. El término muestra cómo, durante siglos, la percepción del mundo se basó en fragmentos de información, relatos incompletos y proyecciones culturales. La historia de Tartaria es también la historia del encuentro entre civilizaciones, entre el mundo euroasiático y el europeo, entre el conocimiento científico y la imaginación geográfica. Su estudio moderno permite entender mejor cómo los nombres, más que describir realidades fijas, expresan los límites del conocimiento humano en cada época. En la actualidad, los descendientes de los pueblos que formaron parte de la llamada Tartaria habitan regiones como Kazajistán, Mongolia, Uzbekistán y Siberia. Sus culturas mantienen tradiciones, lenguas y formas de vida que recuerdan aquella herencia nómada y multicultural. En este sentido, Tartaria no es una civilización perdida, sino una representación histórica de un espacio diverso y dinámico, fundamental en la historia de Eurasia. Tartaria, la civilización que el tiempo supuestamente borró, no fue destruida ni ocultada. Simplemente cambió de nombre, se fragmentó y se integró en nuevas realidades históricas. Lo que los antiguos mapas llamaban Tartaria eran los vastos espacios de Eurasia antes de la expansión imperial y la precisión cartográfica moderna. Su desaparición de los mapas no fue un acto de censura, sino una consecuencia natural del avance del conocimiento. Recordar Tartaria nos permite comprender cómo las civilizaciones se transforman, cómo los nombres cambian y cómo la historia, lejos de borrar, reinterpreta constantemente el pasado. Si te interesa explorar la historia, te invitamos a seguir acompañándonos en Histo Zone X. Aquí analizamos los grandes temas de la historia, la geografía y la ciencia del pasado con base en la evidencia y el estudio académico. Suscríbete y descubre con nosotros cómo la historia, lejos de ser un misterio, es el registro más fascinante de lo que la humanidad ha logrado.